Bienvenidos a la charla de introducción a GNU Linux de Cyberworld. Es un honor para nosotros poder estar aquí para contaros uno de los principales temas de nuestra asociación que promovemos mediante charlas y eventos. Nos vamos ahora a presentar para que nos conozcáis mejor. Yo soy Cristóbal Sareva, miembro de LibreLab UCM y estudiante de Ingeniería del Software. Yo soy Rafael Mateus, también estudiante de Ingeniería Informática en la misma universidad y miembro de la asociación LibreLab UCM. Os dejamos aquí nuestras redes por si en un futuro queréis contactarnos. Para seguir esta charla recomendamos tener una máquina virtual de Kali Linux o cualquier otra distribución basada en Debian GNU Linux. Además, ganas de aprender ya que va a ser un taller muy introductorio, pero también tendrá mucho contenido. Vamos a comenzar por la historia de cómo surgió GNU Linux, ya que como hemos comentado, Kali es una distribución basada en Debian GNU Linux. Comencemos. Hasta 1984 la mayoría de sistemas estaban basados en Unix, pero había un problema, esos sistemas no eran totalmente libres. ¿A qué me refiero con libres? Pues a sistemas que tengan libertad para el usuario, que el usuario sea libre de hacer lo que quiera. Esto es lo que defienden los principios del software libre, que también fundó Stallman cuando decidió dar comienzo a GNU Project. Y bueno, ¿qué es GNU Project? Pues es un proyecto que está siendo mantenido por la Free Software Foundation, creada por Richard Stallman para empezar a desarrollar sistemas que fuesen realmente libres. Y bueno, podemos definir ese tipo de sistemas realmente libres con estas cuatro libertades. La primera, que es la de poder ejecutar el programa como se desee, a lo que se suele llamar libertad cero. Luego, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que tú quieras, que sería la libertad uno. La libertad de redistribuir copias para ayudar a otras personas, que sería la libertad 2. Y después la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros, que sería la libertad 3. Esto es lo que permite que toda una comunidad se pueda beneficiar de esas modificaciones. Y bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Normalmente una empresa compra software a otra empresa que puede dar este tipo de servicios. Y el problema es que si esa empresa que vendía el software deja de dar soporte o mantenimiento, pues la otra empresa no tiene a nadie a donde acudir para solucionarlo. Y esto pasa, por ejemplo, mucho con los sistemas que usan Windows, ya que no puedes ver qué hay detrás. Y bueno, aparte de lo que es GNU Project, que hasta 1991, cuando surgió el Linux kernel, no estaba totalmente desarrollado, existe otro kernel que se llamaba HURD. HURD empezó a ser desarrollado en el año 1990, que para finales de 1991 ya tenía un sistema muy completo con gestor de ventanas. Pero aún así, Linux decidió sacar su propio kernel que estaba desarrollando y muchos desarrolladores que trabajaban en GNU Project decidieron empezar a aportar dichas herramientas al kernel de Linux, que fue fundado en 1991 por Linus Torvald, de ahí viene el nombre, y cuenta con una licencia GPL, que es una licencia de la Free Software Foundation. Es importante destacar que el software libre no tiene una sola licencia. Si vais a la página de GNU podéis encontrar las diferentes licencias que tiene. Y una vez que se compatibilizaron dichas herramientas, empezaron a surgir muchas distribuciones, como podemos ver hoy en día de GNU Linux. Hoy en día la mayoría de distribuciones de GNU Linux no tienen por qué ser totalmente libres. Es más, la Free Software Foundation no considera Debian como una distribución totalmente libre, porque en el momento en el que hay algo propietario, deja de considerarse software libre. Y bueno, una vez vista la historia del kernel de GNU Linux, que sirve para controlar y comunicar el hardware con ese software del GNU Project, vamos a ver de manera práctica cómo navegar por el sistema de archivos de Linux. Primero debemos saber dónde estamos, por lo que usaremos pwd, que viene a ser Print Working Directory. Nos marca que estamos en la carpeta de root. Ahora debemos ver cómo nos desplazamos a otras carpetas. Pues usando el comando cd, que es Change Directory, y si lo seguimos de dos puntos nos vamos a la carpeta padre del actual. Si volvemos a darle a pwd, vemos que estamos en la carpeta raíz. Entonces, aunque intentemos ir más atrás, no nos va a ser posible. Ahora, ¿cómo avanzamos? Pues debemos saber qué directorios tenemos posibles desde aquí para ir. En este caso vamos a usar ls
y nos muestra tanto las carpetas como archivos que hay desde el directorio raíz. Por ejemplo, antes estábamos en la carpeta root, así que ¿cómo volvemos ahí? Pues cd seguido de root. Ni siquiera nos es necesario escribir todo el nombre de la carpeta, usando el tabulador se nos autocompleta. Aunque habrá veces que, por ejemplo, si ahora mismo quiero acceder a documentos, con poner do no vale y habrá que darle 2 veces y veremos que hay dos coincidencias, documents y downloads. Por tanto, por ejemplo, ya ponemos una C y no se lo autocompletaría a documentos. Ahora pongamos que queremos ir a una carpeta que no es ni la del padre ni el hijo del actual. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente hay que poner cd y la ruta que sigue, la ruta completa de esa carpeta. Por ejemplo, desde la carpeta raíz queremos ir a la carpeta bar, por ejemplo, que hemos visto aquí. Así que escribimos bar e incluso si le damos a tabulador nos irá mostrando el resto que hay. W, y así podremos acceder a otras carpetas que estén en el sistema. Bueno, si queremos volver a la carpeta inicial, la que estábamos, que era la del usuario, simplemente con poner cd ya nos manda para ella. Bueno, ya hay bastantes líneas en la terminal, así que vamos a limpiarla y así veremos mejor lo que escribimos y lo que se nos muestra. Ponemos clear y listo. Si en algún momento necesitamos usar algunos de los comandos que hemos utilizado anteriormente, podemos hacer uso de las flechas para ver el historial y no tener que volver a escribirlo todo de nuevo. Si entramos, por ejemplo, en la carpeta documentos, podemos ver aquí que nos mostrará, además del usuario en el que estamos y el nombre del equipo, la ruta actual. No solo se ve con pwd. Ahora ya sabemos movernos por carpetas, pero vamos a ver cómo crearlas. Pues en este caso usaremos mkdir y el nombre de la carpeta, por ejemplo, hola. Ahora si hacemos ls veremos que hay una carpeta que se llama hola, podemos acceder a ella. Vemos que no tiene nada, podemos ir atrás y bueno, si en algún momento, por ejemplo, con el comando mkdir no tenemos muy claro lo que hace, podemos hacer uso del manual con man mkdir y nos mostrará una breve descripción y los posibles argumentos que se le pueden añadir, o también está la opción de usar mkdir-help. Vale, para borrar la carpeta simplemente usamos rmdir hola y se borrará la carpeta. Un comando bastante útil para añadir a ls es ls-l, bueno, un argumento. En él, por ejemplo, en la carpeta de root, si lo añadimos, nos sale más detallado lo que tenemos. Nos salen los permisos que se verán más adelante, el número de enlaces, el propietario, el grupo de propietario, el tamaño y la fecha de modificación y bueno, y el nombre. Además podemos añadir ls-la para ver algunos de los archivos y carpetas ocultas que no se ven si no añadimos el argumento a. Para crear archivos podemos utilizar el comando touch, por ejemplo, o touch. Bueno, si hacemos ls vemos que no hay, estaba lo que ya había antes, y con touch test.txt se habrá creado un test.txt. Otra manera, por ejemplo, es a través de echo, que lo que normalmente hace es mostrar por pantalla lo que le especifiquemos. Podemos introducirlo en un
en un archivo, por ejemplo en test2.txt. Ahora veremos que el archivo se ha creado y con CAD podemos mostrar por la terminal lo que hay escrito en ese archivo. En este caso en test2.txt vemos que está hola. Si este archivo lo queremos copiar a otro destino, utilizaremos cp, el nombre del archivo y la carpeta. Por ejemplo, desde aquí vamos a ir a documentos o y en documentos tendremos ahora st2.txt. Además podemos utilizar el comando rm para borrar el que teníamos en la carpeta anterior, con ello punto punto para ir a la padre y test2.txt, con lo cual ya no aparece el test2 en la carpeta de root, solo la tenemos en documentos. Si queremos, por ejemplo, mover este archivo que tenemos ahora mismo de documentos otra vez a la carpeta de root, pues usaremos mv test2 y el lugar, la ruta, que en este caso es la padre. Ahora vuelve a estar el archivo test2.txt. Otro comando bastante útil es locate, que sirve para buscar un archivo en Linux. Por ejemplo, locate bash nos mostrará todos los archivos que tienen bash. Es importante mantener la base de datos actualizada para que nos muestre todos los archivos, por tanto de vez en cuando habrá que hacer update db. Por último, un comando muy importante también que tenemos que tener en cuenta es el de cambiar la contraseña, que se hace con passwd. Nos pedirá que ingresemos la nueva contraseña y que la repitamos, y ya tendríamos la contraseña actualizada. Y esto es todo por la parte de navegar por el sistema de archivos. Ahora veremos un poco más del tema de permisos. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber explicado el sistema de archivos en Kali Linux. Y ahora vamos a pasar a un concepto más clásico, que son, digamos, los usuarios y los permisos en los archivos. Va a ser un tema con bastantes ejemplitos, o sea que creo que al final os va a quedar bastante claro de cómo funciona cada cosilla. Y si no os queda claro durante la parte práctica, al final repasaremos con las diapositivas todos los conceptos que hemos contado durante la parte práctica. Bueno, comencemos. Tengo aquí una máquina virtual de Kali con la terminal. En principio se debería ver bastante bien según la fuente que le he aumentado. No debería haber ningún problema. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dentro de un sistema GNU Linux normalmente existe un usuario que es el usuario root. En este caso, pues para entrar se ejecutaría así, por ejemplo, podemos entrar y ya estoy en el usuario root. Este es el usuario que tiene los permisos máximos dentro de un sistema, es decir, es el administrador del sistema. Normalmente a ese usuario solo debe tener acceso una persona, que es la persona que se va a encargar de gestionar todo el tema del sistema. Esa persona va a poder realizar todo lo que quiera, desde eliminar carpetas de usuarios, cambiarle la contraseña, hasta modificar configuraciones esenciales en el sistema que pueden definir si un sistema va a funcionar correctamente, ya sea en rendimiento, por ejemplo, o si un sistema no va a funcionar correctamente y puede cargarse el sistema. Por eso hay que tener bastante cuidado con todos los archivos que se modifican normalmente bajo el usuario root, digamos. Más allá del usuario root están los usuarios que son usuarios con permiso sudo. ¿Qué es un usuario con permiso sudo? Yo, por ejemplo, en Kali somos usuarios con permiso sudo. Si ejecutamos el comando id, nos sirve para ver varias distintas informaciones sobre nuestro usuario, tanto nuestro identificador, nuestro grupo, digamos, y los grupos a los que pertenecemos. Entre ellos, si os fijáis aquí, está el grupo sudo. En otras distribuciones GNU Linux, como por ejemplo Debian, el usuario por defecto no está en ese grupo. Habría que acceder al usuario root y una vez estás dentro del usuario root, agregarlo al grupo sudo.
Y ahora te estarás preguntando, ¿para qué sirve el sudo? El sudo sirve para ejecutar comandos con poderes de root. Pueden ser todos los comandos que tiene root, o puede estar restringido a solo algunos comandos. Eso depende de la configuración que el administrador del sistema decida aplicar al usuario y al grupo sudo. Un tema bastante curioso, como podéis ver aquí, como os he comentado, es que cada usuario tiene su propio identificador. En este caso, Remateus, que soy yo, tengo el identificador 1000. Pero si, por ejemplo, nos vamos a ver otros usuarios, y ahora te estarás preguntando, ¿cómo puedo ver otros usuarios? Hay un archivo que es el etc password, etc password, voy a meterle sudo por si acaso no podéis visualizarlo después. Y aquí podéis ver todos los usuarios que tiene vuestro sistema. La mayoría de ellos no vais a entrar en ellos, pero por ejemplo www.data para el tema del servidor web. Podéis ver aquí cómo está root, que tiene un identificador 0. Es decir, esto, digamos, la composición de cada línea de estas sería el usuario. La X significa que la contraseña está encriptada y esa contraseña está en otro archivo que vamos a mostrar más tarde. Después sería el identificador del usuario, el identificador de grupo del usuario, que es el GID, como veis aquí, por ejemplo, yo tengo el 1000. Veríais aquí lo que sería la carpeta, el directorio home de ese usuario, el nombre de usuario, y después aquí veríais lo que sería la shell del usuario. Aquí, por ejemplo, está mi usuario, veis digamos lo que es el usuario, la X otra vez de contraseña encriptada, 1000 que sería mi identificador de usuario, 1000 que sería el identificador del grupo del usuario, mi identificador de usuario, que sería Ramateus, y después veis el directorio home, que sería home slash, digamos, Ramateus, y después la shell, que sería en bin bash. Pero más allá de estos usuarios normales, están todos estos usuarios del sistema, cuyos identificadores normalmente suelen estar en rangos mucho menores a los del usuario. Es decir, el usuario, pues por ejemplo, está en el 1000, 1001, 1002, 1003, mientras que estos servicios suelen estar pues a partir del 100 más o menos. Como podéis ver aquí, por ejemplo, MySQL para las bases de datos está en el identificador 104. El www.data estaba en el, no me acuerdo ahora el número, está por ejemplo en el 33. Y root está en el 0 porque es el usuario, digamos, el más importante del sistema. Cada uno es independiente de cada usuario, nunca es el mismo. Y ahora vamos a comenzar un poco con la parte práctica. Una vez hemos visto que tenemos identificador de usuario, tenemos identificador de grupo, tenemos varios grupos, ¿cómo podemos ver qué usuarios hay conectados al sistema ahora mismo? Muy fácil. Hay un comando que es el comando who. Si ejecutamos el comando who, podemos ver cómo aparece pues, mi Ramateus, que estoy conectado, tengo una sesión de Tmux abierta también, pero solo estoy yo conectado. En caso de que hubiesen más usuarios conectados, ¿aparecerían en este comando who? Pues totalmente. Tanto si están conectados por SSH o por otro método, que veremos lo que es más tarde, es para conectarse remotamente, saldrían ahí. Otra opción para ver quién eres, por ejemplo, si te conectas, puedes ejecutar un whoami y te dice, soy el Ramateus en este caso. Si fuese root, por ejemplo, vamos a entrar al usuario root y ejecuto un whoami, soy root, y si ejecuto un who, me sigue saliendo que Ramateus está así conectado. Bueno, ¿cómo podemos ver, como ha comentado antes mi compañero Cristóbal, qué cosas puede ejecutar con el comando who? Pues muy fácil, hacemos un man who y tenemos diferentes opciones que podemos ver. Por ejemplo, la última vez que se booteó, tenemos muchas opciones. Si ejecutamos un "-a", podremos ver, pues imprimir toda la información sobre lo que aparece, digamos. El arranque del sistema, digamos, y después pues, el usuario y todo lo que tenga abierto y también los tiempos. Vamos ahora a ver algo bastante curioso y bastante útil, o al menos desde mi punto de vista. Vamos a ver cómo agregar usuarios al sistema y de ahí vamos a partir a realizar varios ejemplos. ¿Cómo se añade un usuario al sistema? Se utiliza un comando que se llama adduser. Para ver cómo funciona el adduser podemos ejecutar el comando man. El adduser tiene diferentes opciones, entre ellas el --home para decirle dónde vas a querer que esté el directorio principal de su usuario, donde va a poder crear sus archivos, donde digamos que es como su espacio personal.
La shell, que va a ser lo que va a definir al final, que va a interpretar, con qué va a interpretar cada cosa, puede ser bash, hay diferentes shells. Tenemos la opción para que no cree un home y tenemos el identificador. Fijaos, podemos incluso meterle un identificador de usuario que nosotros queramos. Más adelante vamos a ver cómo de importante es cuando eliminamos un usuario no eliminar sus archivos y no dejarlos sueltos, porque puede dar bastantes problemas por el tema del identificador de ese usuario. Y tenemos pues diversas opciones. Aquí, si os fijáis abajo, pues tenemos todas ellas. Son bastante curiosas. Y aquí, si os fijáis, tenemos una sección que aparece ficheros. Dentro de esta sección, ¿qué os va a decir? Os va a decir, pues, digamos, la configuración de este add user y la configuración del add group, que es para añadir grupos. Vamos a ir ahora a nuestro adduser.conf en unos instantes, pero primero lo que vamos a hacer va a ser agregar varios usuarios. Vamos a pulsar la Q, iba a hacer un clear, pero no hace falta porque está bastante limpia la pantalla, no es necesario. Vamos a agregar un usuario que se va a llamar Carla. Vamos a hacer un adduser Carla. Añadiendo usuario, metemos la contraseña cualquiera, pulsamos Enter, pulsamos Sí, y ahora mismo ya tenemos un nuevo usuario. Aparte del rmateus, como podemos ver en el etc password, tenemos a rmateus con el identificador 1000 y a Carla con el identificador 1001, cuyo home, digamos su espacio personal, sería home/Carla. Y aquí tenemos también lo que sería la shell del usuario. La X indicaba que estaba encriptado. O sea que ahora vamos a digamos, a ver dónde está el home de Carla. Home. Y el de rmateus, en este caso. Podemos ver que aquí tenemos pues una línea bastante amplia cuando ejecutamos el ls-l, como ha comentado Cristóbal, pues aquí tenemos los permisos de los archivos. Y aquí tenemos el usuario que es dueño, el grupo y el nombre de la carpeta. Si os fijáis, estos permisos, ¿qué significan? Es bastante sencillito. El primero indica el tipo de archivo, en este caso es un directorio. Después tenemos lo que serían los permisos que tiene el usuario, que en este caso sería lectura, escritura y ejecución. Y después tenemos los permisos del grupo, que en este caso serían lectura, no tendría permisos de escritura y ejecución. Y los de otros, que ya no son ni los que están en ese usuario ni los que están en ese grupo, por lo que podrían leer y ejecutar. Dependiendo del sistema, a lo mejor quieres que esto se pueda hacer o que no. Yo personalmente suelo no dejar que otros usuarios puedan acceder a ese directorio. Mira, por ejemplo, vamos a verlo. Estamos en mi usuario, vamos a hacer un home. Y ahora si pulsamos ls-l, podemos ver que está ahí Carla. Vamos a intentar acceder a su home. Y estamos dentro de su home. Obviamente ahora mismo no tiene nada, pero hemos podido acceder. Está un poco feo que podamos acceder al home de otro usuario. Por lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un archivo en el usuario Carla, con el usuario Carla. Vamos a entrar otra vez en Carla. Subió en Carla. Estamos en Carla. Vamos a crear un archivo que sea un simple hola mundo. Aunque no va a ser nada programado, pero le vamos a llamar hola mundo y vamos a poner ejemplito1.txt. Si ahora hacemos un cat ejemplito1.txt, podemos ver que tenemos nuestro hola mundo. Si ejecutamos en s-l, podemos ver que el usuario es Carla, el dueño es Carla, y ahora podemos leer y escribir como Carla, y los que no sean Carla pueden leer, como aparece aquí, es decir, los permisos de otros pueden leer. Por lo tanto, rmateus puede leer. Vamos a salir de Carla, vamos a volver a rmateus y vamos a pulsar el s-l y vamos a intentar leer ejemplito1. Podemos leer el archivo ejemplito1, pero claro, lo normal es que un usuario quiera tener privacidad y no pueda leer ese archivo. ¿Y cómo cambio yo esto? Cuando yo agrego un usuario, ¿cómo puedo hacer que no puedan acceder otros usuarios? ¿O puedo cambiarlo manualmente? ¿O cómo lo haría? Pues es bastante sencillo. Como si os fijáis, antes, cuando hemos hecho el man add user, hemos visto que dentro de había una sección que ponía ficheros. Y aquí ponía que había un archivo que es etc_adduser.conf, que es el fichero de configuración predeterminado de adduser y addgroup. Vámonos a ese fichero. Vamos a ir al cd etc. Vamos a hacer ahora un nano
adduser.conf, vamos a hacerlo con sudo para que no reclame. Y aquí podéis ver cómo pues, hay diferentes opciones que podemos habilitar o deshabilitar. Por ejemplo, esta que es para que se creen los directorios como home, group name, user, es decir, como home, el grupo, el usuario, también por letras, por ejemplo, home, view, user. Esto de aquí es bastante curioso y después veréis algo muy similar a esto más adelante. También tenemos aquí una variable que es scale. ¿Para qué sirve scale? Scale sirve porque todo lo que tengas en el scale va a copiarse a los home cuando tú crees un usuario. Es decir, lo que tengas en este directorio scale va a aparecer cuando crees un home a cada usuario y va a aparecer en su home. Tenemos aquí el identificador de usuario. Bajamos abajo. Para los usuarios, como podéis ver, el primero identificador que se le asignaría sería el 1000, que en este caso era Remateus, y el último identificador de usuario sería el 50.999. Son bastantes usuarios. Igualmente, todas las opciones se podrían cambiar. Tenemos aquí varias opciones, y la que os quería mostrar, para no enrollarme mucho más, tenemos aquí lo que sería el Dir Mode. El Dir Mode, pues, lo que permite es, digamos, asignar unos permisos a ese directorio. Es decir, cuando tú creas un usuario, se le crea un home. Y ese home tiene lo que serían los permisos 755. ¿Cómo podemos ver estos permisos del 755? La manera más cómoda para no tener que estar pensando mucho es utilizar el chmod calculator, que tiene una web. Hay muchísimos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el primero. Donde aquí, digamos, los permisos se pueden representar también numéricamente en octal. Pero para no tener que estar pensando mucho, lo mejor es marcar aquí lo que quieres de cat de owner, group y public. De forma que si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, el 755, podemos ver cómo los permisos del home son de lectura, escritura y ejecución, y del grupo son solo lectura y ejecución, mientras que los de otros son lectura y ejecución. Estos de aquí, ¿qué eran? Como hemos visto antes, pues muy sencillo, eran cuando Rmateus, digamos, mi usuario, era capaz de acceder al home de Carla, podía acceder a ese home. Si nosotros desactivamos este read y desactivamos este execute, podemos ver cómo los permisos ya serían solo de lectura, escritura y ejecución para el dueño, de lectura y ejecución para el grupo y finalmente para otros no tendría permiso, es decir, los otros no podrían acceder. Vamos a copiar este numerito, o bueno, vamos a escribirlo, que tampoco nos cuesta nada, y vamos a escribir aquí un 750, en vez de un 755, un 750. Y vamos a pulsar el control O para guardar, se han escrito las líneas, vamos a hacer un clear para que quede más limpita la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser agregar otro usuario que no es Carla. Vamos a hacer un sudo adduser y le vamos a llamar Víctor. Nos pide otra vez la contraseña, metemos la contraseña que queramos. Ok, sí. Y una vez más os fijáis que lo que él hace es añade el usuario Víctor, añade al nuevo grupo Víctor que tenía identificador 1002 y añade el nuevo usuario Víctor 1002 con grupo Víctor, es decir, el identificador de usuario es 1002. ¿Por qué? Porque en Ramateus era 1000, Carla era 1001 y Víctor es 1002. Crea el directorio home y después copia los ficheros desde la carpeta etcscale que ahora mismo no sé si tiene algo, me parece que no debe tener nada, dado que no hemos agregado nada. Por lo tanto, ahora que hemos creado nuestro usuario Víctor, vamos a ir al home y vamos a hacer un ls-l. Si os fijáis, los permisos de Víctor no son los mismos que los permisos del home de Rmateus o que los permisos de Carla. ¿Por qué es esto? Porque nosotros hemos modificado esa configuración. Hemos accedido al fichero de configuración de adduser y hemos modificado el parámetro dirmode que nos permitía cambiarlo. Vamos ahora a intentar acceder a ese home de Víctor. Permiso denegado. Anda, qué curiosidad. Ya no podemos acceder al directorio de Víctor. Es algo bastante curioso. Es algo que al final pues está bastante bien y creo que es algo que realmente se debería activar, ya que no nos hace falta tener acceso a esa carpeta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser
ver lo que sería una carpeta buena para compartir archivos entre usuarios. Es decir, para compartir archivos entre usuarios de manera sencilla. Es decir, esto es al final es lo que digo. Es un tutorial, es una introducción introductoria. Hay una carpeta, si nos vamos a la raíz del sistema, disculpad, vamos a entrar en... Bueno, vamos a... Sí, en el S-L. Si os fijáis, entre todas estas carpetas, entre las cuales se incluyen algunas que apuntan a otros sitios, tenemos aquí la carpeta TMP, a la cual todo es un directorio en el que todo el mundo tiene permisos, tiene cualquier tipo de permiso. Y ahí podemos compartir cualquier cosa. Porque claro, si nosotros ahora mismo estamos en el home de Ramateos, fijaros, nos vamos a documentos. Y vamos a limpiar. Vamos a crear un documento que sea... vamos a intentar que Luis acceda a este archivo. Y vamos a llamarlo ejemplo2.txt. Si ejecutamos el S-L, nos fijamos que todo tiene permiso de lectura. Luis con este R tiene permiso de lectura. Pero vámonos ahora a iniciar sesión en Luis. En Luis, no, perdonad, en Víctor, que me lío con los nombres ya. Vale, ahora que estamos en Víctor, vamos a ir a su carpeta de... Bueno, no tiene carpeta de documentos. Vamos a crear el archivo en su propio home. Vamos a intentar que Rmateus acceda a este archivo. Y vamos a llamarle también ejemplo2.txt, sin problema. Pues ahora mismo, si nosotros volvemos a nuestro usuario Rmateus con el exit, es decir, estamos en Rmateus, si nosotros intentamos acceder al home Luis, perdonad, qué manía con el Luis, y aquí también he escrito Luis, disculpadme. Si intentamos acceder aquí, nos sale permiso denegado, y lo mismo si intentamos acceder a dicho archivo, es decir, si usamos home Victor y pulsamos aquí lo que sería ejemplo2.txt, permiso denegado. Aunque exista el archivo, nosotros no podemos acceder porque no tenemos permiso para acceder. En cambio, si volvemos a entrar en Víctor, si Víctor intenta acceder a Rmateus con el cd home Rmateus documentos y ejecuta un cat ejemplo2, sí puede acceder, es decir, Luis no puede porque no existe, pero Víctor sí puede acceder. Vale, ¿cuál es la solución a todo esto en el caso de que no pudiesen acceder a los diferentes homes, que sería lo suyo? Pues la solución sería usar la carpeta TMP, como hemos visto antes, en la que cualquiera tiene permisos. Vámonos otra vez a la carpeta TMP. Ya estamos en la carpeta TMP. Vamos a salir de Víctor. Vamos a salir mejor de Víctor. Esa carpeta TMP. Al menos ya hay varios archivos temporales. No os recomiendo dejar aquí archivos permanentes. Simplemente archivos que vayáis a compartir en un momento determinado para no tenerlos siempre por aquí. Es decir, no vaya a ser que algo os lo elimine, que suele pasar de vez en cuando. Y claro, podáis perder pues, lo que guardéis ahí. Eso como para compartir archivos entre usuarios y poco más. No os fiéis tampoco. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un archivo. Vamos a crear un archivo que vamos a compartir este archivo y lo vamos a llamar ejemplo3.txt. Ya tenemos nuestro archivito, va a ser un ls-l y podemos ver aquí nuestro ejemplo 3 que tiene el usuario como dueño Rmateus, grupo Rmateus, y que otros pueden también leer dicho archivo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar, digamos, en nuestro usuario Luis. Con el sudo su Luis, Víctor, al final tengo que crear un usuario que se llame Luis. Vamos ahora a intentar acceder al TMP, -l. Tenemos aquí el archivo ejemplo 3, a lo cual estamos en TMP y además tenemos acceso a ese archivo. Vamos a copiar el archivo de Rmateus a nuestro home. ¿Cómo se copia? Pues con el cp, muy fácil. Hacemos un home, en este caso sería, como somos Víctor, pues Víctor, obviamente. Y hemos copiado nuestro archivo. Si nos vamos al home de Víctor, hacer un clear, hacemos el s-l, tenemos ya el archivo copiado de Rmateus, que si hacemos un cat con ejemplo 3, vemos que es el vamos a compartir a este archivo. Al hacer la copia, el archivo automáticamente pasa a ser de Víctor. Es decir, este archivo de aquí pasa a ser totalmente independiente del archivo que tenía Rmateus en TMP. Y ahora lo que vamos a intentar hacer va a ser, en vez de intentar, digamos, hacer esto, vamos a intentar cambiarle los permisos a ese documento. Vámonos a lo que sería el TMP. Hacer un clear. Vamos a crear un documento que vamos a crear como vamos a crear este documento.
y va a ser el ejemplo 4. Ejemplo 4.txt. Si nosotros ejecutamos un ls-l, podemos ver como el ejemplo 4 pues, tiene los mismos permisos que Ramateus, pero como os he comentado antes, los permisos se pueden cambiar siempre y cuando sean permisos que puedas cambiar, no siempre puedes. Un ejemplo de los que no puedes. Imaginad que yo tengo el ejemplo 4.txt y no quiero ser el dueño. Quiero culpabilizar a Ramateus de que eres el culpable de todo. Él ha sido quien ha hecho todo. No puede ser que yo tenga eso como dueño. Pues claro, lo intentaría. ¿Cómo cambio los permisos a un archivo? Con un comando que se llama chown, que el chown te permite cambiar el dueño y te permite cambiar el grupo. La sintaxis es chown owner, después sería group y después sería el file. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser intentar hacer un chown, en este caso sería rmateus, rmateus y ejemplo 4. ¿Y qué creéis? ¿Que va a funcionar o que no va a funcionar? Yo creo que no va a funcionar. No permitida, operación no permitida. ¿Por qué no está permitida? Porque los usuarios por defecto, que no son sudo, no pueden cambiar de propietario sus archivos a otra persona. No, es decir, no tendría sentido que si tú tienes un archivo, imaginad un archivo que sea dañino para el sistema, tú lo cambies así de propietario tan tranquilamente como si nada. Es decir, suponiendo un ejemplo real, tienes una pistola, acabas de matar a alguien, no puedes cambiar que esa pistola no es tuya y si no es de otra persona. Es decir, no podrías hacerlo. En cambio, sudo, que sería como la autoridad, con una persona sudo o una persona root sí puede hacerlo. Vamos a probar. Vamos a salir de Víctor, vamos a hacer un sudo chown, en este caso rmateus, rmateus, y ejemplo 4, que no es de rmateus, como podéis ver aquí, es un archivo de Víctor. Y si pulsamos Enter, y ahora hacemos limpieza para que quede más bonito, podemos ver cómo el archivo ejemplo 4 ha dejado de ser de Víctor. Víctor ya no tiene ese archivo. Y además, imaginad que no queremos que Víctor ya acceda a ese archivo. ¿Cómo hacemos que Víctor no pueda acceder a ese archivo? Pues muy fácil, vamos a cambiar estos permisos una vez más. Vámonos al chmod calculator, el owner, que es rmateus, tiene lectura, escritura y ejecución, y el grupo tiene lectura y ejecución, no hay problema. Y el público, pues no va a tener nada, no queremos que tenga nada, no queremos ni que lo lea, no queremos, bueno, vamos a ser buenas personas, vamos a dejar que Luis lo lea, que Víctor lo lea. Tenemos el 754 y cómo se cambia de permisos al ejemplo 4 ahora con rmateus, con un comando que sería el chmod. Vamos a hacer un clear, vamos a hacer un man del chmod y si ejecutamos un chmod, en este caso sería el mode, que sería el numerillo, y después el archivo, como podéis ver en la sintaxis. Vamos a hacer un chmod, en este caso sería el 754, sí, correcto. Y después sería pues el ejemplo 4. Y ahora si pulsamos el s-l podemos ver cómo el archivo de ejemplo 4 solo aparece como lectura para Luis. Es decir, antes me parece que ya estaba como lectura, sí, ya estaba como lectura, pero no puede modificarlo. Vamos a probar igualmente ahora mismo, no hemos hecho gran cosa, pero vamos a probar. Es decir, le hemos dado un permiso de ejecución también al usuario. Vámonos a entrar en Luis, sudo su Víctor. Pues cada vez que diga Luis, pensad, es Víctor, no es Luis, me lío siempre. Nos vamos a lo que sería la carpeta tmp y ejecutamos un ls-l y podemos ver que el ejemplo 4 está ahí. Vamos a intentar editar el ejemplo 4, que si os recordáis, en un primer momento era de Víctor, no era de rmateus. El fichero no es de escritura, ya no podemos editar dicho archivo. Pues ya está, ya no podemos, ya es como si el archivo realmente no fuese nuestro. O sea que hay que tener esto bastante claro a la hora de hacer los permisos, porque ahora vamos a ver algo incluso, digamos, más curioso, más bonito. Bastante más bonito. Vamos a hacer un stat del ejemplo 4. Vale, vamos a hacer un clear, mejor. Os voy a enseñar un comando que os permite obtener también información sobre un archivo. Si ejecutamos un stat ejemplo 4, que es nuestro archivo que era de Luis,
podemos ver que es el fichero bla bla bla, tenemos aquí bloques, tenemos el nodo al que pertenece, tenemos que solo hay un enlace, un acceso directo, solo hay uno, y tenemos que los permisos, que son equivalentes el número es equivalente a lo mismo, y varias fechas, y aquí tenemos, lo que quiero que veáis, tenemos el identificador del usuario, que en este caso sería rmateus, que soy yo, que sería el 1000, y el identificador del grupo, que sería 1000, que sería de rmateus. ¿Qué pasaría, qué pasa ahora cuando alguien quiere eliminar una cuenta? Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser, vamos a irnos a Luis, estamos en Víctor, no vayámonos a Luis, de momento no nos vamos a Luis. Vamos a crear ahora un archivo tan tranquilamente, que se va a llamar eco, que se va a llamar, bueno, no se va a llamar eco. En este caso vamos a escribir, vamos a manejarnos para aprender sobre el identificador. Por ejemplo, por poner una frase sin ser un hola mundo, que al final entre un hola mundo y otro hola mundo nos terminamos perdiendo. Vamos a llamarlo ejemplo, que ya no sé escribir a veces, disculpadme, ejemplo5.txt. Estamos en el s-l, podemos ver cómo el ejemplo 5 tiene, pues, esto soy el dueño Víctor, sigo siendo el dueño Víctor, y si ejecutamos un stat del ejemplo 5, podemos ver cómo aparece como el UID, que es Víctor, que es el 1002, y el identificador del grupo, que es el 1002. Retrocediendo hace unos instantes. Hace unos instantes hemos visto cómo en el archivo etc password teníamos el usuario y sus identificadores, que eran únicos por cada usuario. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos eliminar ese usuario? Es decir, si lo eliminamos, ¿se eliminan los archivos o no se eliminan los archivos? Los archivos no se eliminan manualmente, depende de dónde estén. ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, eliminamos un usuario? ¿Qué le pasa al archivo? El archivo no se elimina. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué puede pasar si dejamos el archivo sin eliminar? Pues vamos a ver ahora algo curioso con eso. Nosotros para bloquear, nosotros tenemos dos opciones. Normalmente cuando queremos parar una cuenta dentro del sistema, podemos o deshabilitar la cuenta o podemos eliminar la cuenta. La diferencia, si nosotros eliminamos la cuenta, el identificador de usuario que veis aquí, el 1002, empieza a estar disponible. Si deshabilitamos la cuenta, ese identificador no está disponible y tampoco se puede acceder a esa cuenta. O sea que al final tenemos de cierta manera el efecto muy similar. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos primero a eliminar a Víctor. Víctor va a desaparecer del mapa. ¿Cómo eliminamos a Víctor? Pues salimos de aquí porque no puede eliminarse él mismo y hacemos un sudo userdel y en este caso se llama Víctor, o sea que ponemos el Víctor, que el userdel es el comando para eliminar usuarios. Ya no tenemos a Víctor. Y si ahora ejecutamos un ls-l, ¿qué creéis que nos va a salir en ese usuario? Pues lo que nos va a salir va a ser que lo que sería el dueño es el identificador 1002 y el grupo 1002, pero no, ese usuario no está en nuestro sistema. Si ejecutamos un ejemplo 5, ese usuario está como unknown, es decir, desconocido, no está ese usuario. Vamos al etc password, a ver qué hay. Tampoco está, es decir, nuestro usuario Víctor ya no está, ha desaparecido. Solo está Ramateus y solo está Carla. Es decir, el 1002 es un clone porque no está ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un usuario que va a tener el mismo identificador que tenía nuestro compañero Víctor. Pues vamos a hacer un add user con -u 1002, si no me equivoco era 1002, y se va a llamar Luis. Ahora sí, venimos a Luis. Votamos, se crea, contraseña, nombre completo, teléfono, correcta de información. Sí, es correcta de información. Y vamos ahora a entrar a nuestro compañero Luis. Ya estamos en Luis y vamos a acceder al TMP. Hacer un clear para que no quede sucia la pantalla. S-L. Anda, el usuario que antes era de Víctor ahora pasa a ser de Luis. Y si Luis quiere editar el archivo, puede hacerlo. Vamos a ver. Testeando. Control O. El archivo lo hemos editado correctamente. El archivo ha dejado de ser de Víctor. Ha pasado a ser de Luis de la nada. Es decir, todo
por simplemente haber eliminado el usuario. Porque claro, ese identificador se ha quedado libre. Vámonos al home. Hacer un clear ls-l. En el home, nuestro usuario Víctor sigue también estando. Pero ¿quién es el dueño? El dueño también es Luis. Deja de ser Víctor. Y si accedemos, podemos acceder a todos sus archivos. Ya somos Luis, ya no somos Víctor. Por eso, pues ya lo estábamos siempre confundiendo. Porque ahora es Luis el dueño. Eso es un concepto bastante curioso. Y ahora vamos a aprender otra manera de hacerlo sin ser deshabilitándola. Es decir, seguimos eliminando las cuentas. Vamos a eliminar cuentas. ¿Por qué no? Vamos a ejecutar un comando que lo que nos va a permitir es encontrar todos los archivos de dicha persona. Vamos a ejecutar lo que sería un sudo find /user, en este caso el usuario que va a ser Luis, y un "-print", que esto nos van a encontrar todos los archivos que pertenezcan a Luis. Luis, como no es sudo, no puede ejecutar el comando, disculpad. Vámonos a salir de Luis, vámonos a ejecutarlo con rmateus. Vamos a ejecutar un sudo find /user Luis-print. Vale, tenemos aquí varias cosas. Vamos a pulsar un... Vale, a ver, ¿dónde está? El TMP debería estar por ahí. El TMP está por ahí, vamos a pararlo. Tenemos aquí el TMP ejemplo 5 y tenemos todas las cosas que eran de Luis. ¿Todas estas cosas podemos eliminarlas? Sí, lo suyo sería antes de eliminar al usuario, eliminar todo lo que le pertenezca al usuario, ya que si aparece otro y se le atribuye ese mismo identificador que tenía el anterior, acaba por tener todos los permisos sobre todas las cosas que tenía el usuario anterior, y al final pues eso puede dar lugar a un gran problema. Por lo tanto, otra manera de, en vez de eliminar al usuario, deshabilitar dicho usuario, si no vamos a eliminar sus cosas, pues va a ser bloquear el usuario, de cierta manera. ¿Cómo bloqueamos el usuario? Muy sencillo. Ejecutamos un sudo change-e0 y en este caso sería, ¿cuál es el nombre de usuario? Pues el nombre de usuario es Luis, porque dejó de ser Víctor, si recordáis. Si ejecutamos sudo change-e0 Luis e intentamos acceder a nuestro compañero Luis, la cuenta ha caducado. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Ya no podemos acceder al usuario, ya no podemos acceder. Ese usuario ya no puede acceder desde ninguna manera, ni remotamente ni de otra manera. Ese usuario ya está off, ya no puede. Esta es otra manera. Obviamente mantiene los archivos, pero ya no puede acceder ese usuario y en este caso ya no se puede crear un usuario que tenga ese mismo identificador que tenía Luis. Vamos a probar a revivir a Víctor. Vamos a hacer un sudo, en este caso sudo /user. Vamos a ver si lo tenemos por aquí escrito para que sea más rápido. Y ejecutamos un sudo /user con el mismo ID de Luis. Ya no podemos añadir ese usuario con ese UID, por lo tanto con los archivos ya no tendríamos ningún problema. Tendríamos que usar un nuevo UID. ¿Que queremos el UID 1003? Pues vamos a crear con 1003. ¿Con 1003 podemos? Claro que podemos. La cosa es que, claro, el director no pertenece al usuario que se está creando ahora. Vámonos aquí, sí. Aún así, si nos vamos al home, pues a ver, ahora claro, obviamente, pues ya existían el directorio de Víctor y ya no va a estar en ese home. Pero lo que os quiero comentar principalmente es eso, que el usuario es mejor deshabilitar la cuenta de manera que no se pueda acceder directamente a eliminarla totalmente sin eliminar sus archivos porque puede dar problemas en un futuro. Vamos a ver ahora cómo agregar un grupo. Para agregar un grupo, pues igual que para agregar un usuario era user, pues para agregar un grupo pues podemos utilizar el add group. ¿Cómo vemos cómo funciona el add group? Pues como ha dicho mi compañero Cristóbal, con un man. Hacemos un add group y nos permite tanto añadir un usuario como añadir un grupo. Tenemos las mismas opciones del home, shell, el UID, el GID y vamos ahora a añadir un grupo que se va a llamar familia. Hacemos un sudo group add familia y tenemos un grupo familia. ¿Dónde podemos ver todos los grupos que están en el sistema? Muy sencillo, podemos verlos en un archivo que se va a llamar etc group. Dentro del etc group tenemos los grupos, digamos, de los usuarios y tenemos aquí el familia, que es un grupo que se llama familia, obviamente, y tiene un identificador que sería 1004. Una vez tenemos nuestro grupo creado, vamos a agregar agregar un usuario a ese grupo. ¿Cómo agregamos un usuario a ese grupo? Pues muy fácil, con un comando que es el sudo usermod-g y en este caso queremos añadir a Luis, el usuario que habíamos deshabilitado. Sí, vamos a añadir a Luis. Tenemos agregado ahí a Luis, pero obviamente Luis ya no podía acceder. Por lo tanto, si nos necesitamos ahora hacer un sudo su-luis,
No podemos porque la cuenta ha caducado. Vamos a desbloquear la cuenta. ¿Cómo se desbloquea una cuenta? Muy fácil. Con un sudo change -e -1 y después el nombre del usuario. En este caso es Luis. Ya hemos desbloqueado la cuenta, vamos a iniciar sesión en Luis. Ya estamos en Luis. Si nosotros ahora hacemos un cat etc group, no sé si me va a dejar, me ha dejado, perfecto. Tenemos aquí el usuario que pertenece a ese grupo, en este caso es Luis, pero por ejemplo en el grupo Scanner estoy yo, está Remateus, y en el sudo, que andará por ahí, por aquí, a ver dónde está el sudo, sudo, bueno, no lo consigo ahora mismo encontrar, pero bueno, estaría el grupo sudo y también estaría el usuario Remateus. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta, vamos a crear una carpeta en el home de Luis que se va a llamar carpeta de prueba. Carpeta de prueba. Si ejecutamos en el s-l, podemos ver que la carpeta otros tienen acceso de lectura, escritura y tienen pues esos permisos. Y nosotros lo que queremos es que a esa carpeta no solo pueda acceder nuestro usuario Luis, sino que pueda acceder todo el grupo de familia, todo el grupo de lo que era familia, es decir, todas las personas de ese grupo puedan entrar ahí dentro y hacer sus cosillas. Vamos a cambiar digamos, el grupo de esa carpeta. ¿Cómo cambiamos, digamos, el grupo de una carpeta? Muy fácil. Se cambiaría con el change group. Vamos a ver cómo funciona el change group. Funciona pues así, change group file, muy fácil. En este caso sería un change group, en este caso familia, y el file sería el carpeta de prueba. Si ejecutamos el s-l, el dueño del grupo sería familia. Si ahora nosotros cerramos lo que sería la sesión e intentamos acceder, pues familia tendría ya esos permisos de grupo, es decir, los permisos que podéis ver aquí serían los permisos de ese grupo. En vez de ser Luis, serían los permisos del grupo. Y ahora lo que vamos a ver va a ser cómo, digamos, cómo eliminar un grupo. Vamos a salir de aquí, ya que estamos. Para eliminar un grupo se ejecuta el comando sudo del user. Sudo del user sería el nombre del usuario que queremos eliminar del grupo, que en este caso era Luis, y después el nombre del grupo, que sería familia. Haciendo eliminado el grupo familia, y si se me olvidó mostraros el man, pues eso, elimina un usuario o un grupo del sistema. Si es del user, para eliminar un usuario, y si es del grupo, para eliminar un grupo. Y tenemos aquí pues múltiples opciones. Vamos a hacer un Q para salir, perfecto. Y bueno, toda lo que es la parte teórica de grupos, de usuarios y grupos, le acabamos de ver la parte práctica bastante bien explicada, creo. Espero que la hayáis entendido. Igualmente, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, nos podéis contactar en las redes que os han parecido al principio o directamente nos podréis encontrar en el grupo de Cyberwall Academy de Telegram. Vamos ahora a hacer un breve repaso de los conceptos que hemos visto de usuarios. Tenemos el who para ver los usuarios que conectados al sistema, tenemos el add user para que nos permita crear usuarios al sistema, la configuración del etc add user que nos ha permitido cambiar cómo creaban los homes, cómo le asignaban los permisos, tenemos el chown que nos permite cambiar el dueño de un archivo, podemos bloquear la cuenta con el change de 0, habilitar la cuenta con el change de 1, también podemos eliminar un usuario, crear un nuevo grupo, eliminar un grupo, y lo del bit especial es algo que voy a contar, pero que no voy a meter de ejemplo práctico. Lo que es el setUID y el setHID y el sticky bit os lo voy a mostrar ahora, pero primero vamos a ir repasando. Tenemos los permisos en los archivos. La primera parte es el tipo de archivo, como os hemos comentado. La segunda parte serían los permisos del usuario y los permisos del grupo. Y la tercera parte serían los permisos de otros. Aquí tenéis un QR que os va a mandar a la página que he utilizado del chmod calculator para que os diga el número octal de los permisos. Y tenemos aquí lo que os he comentado de los bits, que son los bits especiales, que os he comentado ahora por alto hace un minuto. Los bits especiales son bits que pues, se pueden asignar a carpetas o archivos y que eso los hacen especiales. Es decir, si metemos un setUID en algo, en un ejecutable, cuando se ejecute va a utilizar los permisos del dueño, que es el owner. Si metemos un setHID, va a actuar sobre tanto los archivos como los directorios y va a hacer que el archivo se vaya a ejecutar con los privilegios del dueño. Y después también tenemos el sticky bit que se aplica para que los archivos que estén en ese directorio solo los puedan modificar sus autores, que se haría con un chmod del O+T, G+S o lo que sería el U+S. Así de introducción creo que está bastante bien repasado.
Vamos a pasar ahora a conocer un poco más lo que es el group. El group es un bootloader, digamos, os permite bootear en el sistema. Cuando vosotros tenéis un dual boot con Windows y con una distro GNU Linux, os aparecen diversas opciones para iniciar. Por eso está lo del típico dual boot. Pues es eso. ¿Cómo sabe mi group dónde está, digamos, dentro del sistema dónde está el kernel? Lo sabe porque el kernel se encuentra en la carpeta _boot. Vamos ahora a volver otra vez a mostrar los conceptos prácticos para después repasar con los teóricos. Si nosotros nos vamos a la carpeta _boot, vamos a hacer un clear, hacemos un ls, solo había una línea, pero igualmente para que quede más limpio. Aquí tenemos todos nuestros kernel, es decir, tenemos ahora mismo el kernel 5.7.0. Es decir, tenemos tanto los kernel, tenemos una imagen de RAM inicial que se va a cargar en memoria y también tenemos pues todos los mapeos de los discos. Es decir, el proceso de booteo sería carga la BIOS, carga el group, tú seleccionas, carga el kernel y después de cargar el kernel carga el systemd, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Dentro del group nosotros podemos cambiar varias opciones, es decir, en la típica pantallita que suele salir con opciones la podemos modificar y hay muchas opciones. ¿Dónde puedo ver las opciones que puedo cambiar del group? Las opciones que puedes cambiar del group la puedes ver en el cdtc default group. Group, disculpad, vamos para atrás. ls-l, vale, sí, group. ¿Qué group? Vale, es un archivo, disculpad, que me he confundido. Hacemos un nano group, no es de escritura, ahora mismo no tenemos permisos de escritura. Pero voy a explicar lo que serían más los conceptos, ya que no podemos ahora mismo acceder al group. Tenemos aquí lo que sería el group default. ¿El group default para qué sirve? El group default sirve para cambiar, digamos, el sistema operativo por defecto. Disculpad un momentín. ¿Qué es eso del sistema operativo por defecto? El sistema operativo por defecto es el sistema que normalmente os aparece cuando carga el group ya que va a iniciar. Después tenemos también el timeout, que es el timer antes de entrar en ese sistema si no hemos cambiado para seleccionar otro o si no hemos cambiado. Y aparte de todas estas opciones que podéis ver aquí que salen, podemos cambiar el VIP ese del Group Start, lo podemos cambiar por una cancioncita. ¿Cómo lo cambiaríamos? Pues comentaríamos esta línea, aunque sé perfectamente que no tengo permisos ahora mismo para guardar, pero cambiaríamos esa línea por una cancioncita, por ejemplo. ¿Cómo sé yo la canción que puedo meter ahí? ¿O ya hay canciones hechas o la tengo que componer yo? Las canciones las puedes encontrar, yo suelo utilizar la wiki de Arch, por ejemplo, ya no solo obviamente para las canciones, sino para mucha información. Si ponemos group tips, group init tune, y nos vamos a, vale, aquí Arch Linux, tenemos aquí el play a tune. Si podemos, pues hay diferentes, tenemos que cambiar eso por una combinación de estas. Tenemos canciones hasta de Super Mario, tenemos muchas cosas. Aquí ya no solo lo del Play a Tune, tenemos múltiples opciones que podemos cambiar en el group y de verdad os recomiendo muchísimo que entréis en esta web de la ArchWiki porque ahí podéis cambiar múltiples cosas. Vamos a volver a comentar ya que no lo voy a utilizar. Pero también no solo eso, también hay otra opción que por ejemplo es Group Background. A ver si, no sé si está en la... Sí, está aquí. Group Background, que lo que nos permite es cambiar, digamos, lo que es el fondo de nuestro group cuando carga. En vez de ser ese típico fondo morado o negro, cambiarlo por algo que se vea visible, más bonito. Y una vez has cambiado eso por cualquiera de cosa que quieras, que te dé la gana, digamos, ¿cómo actualizarías? Vamos a hacer un clear. ¿Cómo actualizarías? Vamos a volver a meter esta pantalla completa. ¿Cómo actualizarías para actualizar el group? Pues muy fácil, sería hacer un update group. Yo lo voy a hacer aunque no haya cambiado nada, para que simplemente veáis que funciona. Sudo update group, disculpad, que obviamente un usuario sin sudo no puede hacerlo. Encuentra, busca el tema, busca la imagen de fondo, busca la imagen de Linux y busca el initrv. Y ya estaría el group visto. Una vez hemos visto cómo funciona el group, ¿qué pasa después de que tú le pulsas al botón? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando tú seleccionas la distro con el kernel, se va a cargar y se va a ejecutar. Y una vez se ha terminado de ejecutar eso, lo que salta a lo que es el systemd. Que el systemd es lo que administra el sistema de archivos y todos los servicios que se inician cuando cargas ya la distro. ¿Cómo sé yo que eso es verdad lo que te estoy diciendo y no es mentira? Pues muy fácil, tienes un árbol entero
tienes un árbol de entero de procesos que puedes ver con el systemmd, pero lo que vamos a ver va a ser cuál es el identificador del proceso. Cada proceso que tengas en el ordenador tiene un identificador. Si pulsas htop, a ver, disculpa, no tenemos htop, tenemos top, por ejemplo. Tenemos aquí el PID, que es el identificador de cada proceso. Si os fijáis, mirad, el primero, ¿cuál es? ¿Cuál es? El systemmd. No os estoy mintiendo, no os estoy engañando. Por eso el systemmd es la primera cosa que se carga y de ahí empiezan a cargar las restantes cosas, ya que este systemmd se organizan, digamos, las tareas que tiene en unidades. Y dentro de esas unidades mete sus servicios. Y estos servicios tienen un grupo de control con el nombre de cada servicio. Y aparte de esos grupos están los que son targets, que ya sí son grupos de estas unidades. También el systemmd te permite pues, crear y administrar los sockets que comunican con los componentes del sistema. Esto ya más de manera más teórica, más como culturilla general. Vamos a ver ahora dónde systemmd, una de las cosas curiosas que hace systemmd, que a veces también suele dar bastantes problemas. Systemmd lo que hace va a ser montar los sistemas de ficheros. ¿Cómo sabe dónde está mi swap? Pues puede montarlos gracias al archivo etc fstab, que aquí pues tenemos el identificador, tipo todo, sí, tenemos cada cosa, tenemos la swap, tenemos digamos lo que sería el cd-rom, tenemos bastantes cosillas. Y más allá de todos estos que son, digamos, los puntos de montaje de los temas de los ficheros, tenemos las unidades, las units, digamos, del systemd, que las units, como os he contado, son las tareas de systemd. Si hacemos un cd lib, a ver si carga, que no ha cargado, vale, guay, perfecto. Systemd, y aquí estamos en el s-l, y nos vamos al system. Aquí tenemos digamos, las unidades que cargan de nuestro sistema. Una de ellas que vamos a parar ahora para explicar va a ser el SSH. ¿Qué es eso del SSH? He oído hablar de él antes lo has comentado cuando has bloqueado una cuenta. El SSH es lo que nos permite conectarnos a este ordenador mediante remotamente, de manera remota, ya sea desde tu móvil, sea desde otro equipo, utiliza normalmente el protocolo SSH. ¿Cómo puedo yo activar ese SSH? Muy fácil, systemctl start SSH. Pones la contraseña y haces un systemctl status SSH. Ahora me paro para explicar qué acabo de hacer y qué comandos acabo de hacer. Tenemos activado ya lo que sería el SSH activado, lo tenemos activado. Y nosotros ahora podríamos acceder remotamente a este ordenador siempre y cuando tengamos el puerto 22 abierto. ¿Qué comandos he ejecutado aquí que a lo mejor os habéis perdido? El systemctl status sirve para comprobar el estado de un servicio. Es decir, antes estaba inactivo y ahora está activo, por ejemplo. También te sirve para comprobar el MAN, la documentación del SSH, tienes bastantes informaciones. Y una vez hemos ejecutado el status, tienes el número de proceso, tienes también la memoria que está ahí, tienes bastantes diferentes opciones. Algo chulo que vamos a hacer ahora va a ser ver cómo creamos nosotros, por ejemplo, un servicio. Un servicio que va a ser un servicio muy sencillito, simplemente para que veáis cómo crearlo. Vamos a abrir, vamos a crear un script que diga hola mundo. Damos vale, bueno, vamos a hacerlo mejor en el home, ya que para no dejar archivos sueltos. Nano holamundo.sh. La primera línea de bash sería pues donde queremos que se vaya a ejecutar, digamos, el archivo. Este era el bin bash para que ejecute con el bash. Y ya que es un script en bash, vamos a hacer ahora un for. Los for sería así un for. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después lo que queremos que haga, que sería un do echo, y queremos que ponga estoy vivo. Estoy vivo y después esa i que acabábamos de ver. Y ahora vamos a poner aquí lo que sería un don. Pulsamos aquí, control O, y ya tendríamos nuestro script. Si nosotros ejecutamos un holamundo.sh, nos muestra estoy vivo 10 veces en cada línea. El típico for que veis en los lenguajes de programación cuando los empezáis a ver. Vamos ahora a darle permisos de ejecución. Si ejecutamos un chmod más x al hola mundo para que se pueda ejecutar, es un clear, ls-l, podemos ver que nuestro hola mundo otros pueden ejecutarlo también. Y ahora lo que queremos es que este for se ejecute como un servicio cada vez que por ejemplo, encendamos el ordenador. O con nosotros podemos empezar el servicio con un start, como hemos visto anteriormente para el SSH. Vamos ahora a crear lo que sería nuestra unidad con el servicio. Para ello vamos a hacer un nano mi primer servicio.service. Y aquí
vamos a seguir la sintaxis, que no me voy a parar ahora mismo a explicarla porque es un tema bastante complejo y es más como concepto para que lo veáis. La descripción, en lo que sería aquí la descripción va a ser ver un poco describir un poco qué hace realmente, qué va a hacer realmente lo que sería la funcionalidad de nuestro servicio. En este caso, pues sería un estoy vivo service que imprime en pantalla, por ejemplo. Que imprime en pantalla. Tenemos el after, que va a ser algo que, pues, antes de iniciar el servicio, tienen que estar iniciadas estas cosas, que sería el usuario. Y después vamos a describir ya el servicio. Entonces, si os recordáis, teníamos las unidades que dentro tenían servicios. El servicio va a ser de un tipo simple y lo que va a ejecutar va a ser el archivo que se encuentra en mi home. Home rmateus / hola. ¿Cómo le hemos llamado? No es hola. Sí, le hemos llamado. Sí, le hemos llamado holamundo.sh. Si no le hemos llamado, lo podemos cambiar por holamundo. Control O, ok. Y le hemos llamado sí, holamundo.sh. ¿Cómo hacemos que se ejecute con el systemd? Es decir, si ahora ejecutamos systemctl start, mi primer servicio.service, nuestros 4 no se ejecuta porque no lo he encontrado. No he encontrado esa unidad. ¿Por qué no he encontrado esa unidad? Porque tenemos que mover ese servicio a la carpeta donde debe estar, que es la siguiente. etc systemd/system. Y aquí falta el fichero. Ups, se me ha olvidado el fichero. Wait. No se puede sobreescribir porque habría que ejecutarlo con permisos de sudo. Ejecutarlo como sudo. Vale. No se puede mover con el directorio. Se puede sobreescribir el no directorio, mi primer esto.service. Lo estoy intentando mover seguramente a algún sitio que no puedo. Vamos a ver qué estoy haciendo realmente. Vamos a ver el DC systemd. System. Vale, yo quiero moverlo ahí. Vamos a hacer ahora. Bueno, a ver, espera. Sudo. Mi primer servicio.service. etc. Systemd. System. Y ahora sí, disculpad, era la sintaxis que estaba al revés. Me he entrado después de escribirlo porque digo, vale, está al revés. Vale, lo hemos movido. Y si ahora ejecutamos lo que era nuestro systemctl start, mi primer servicio.service, vamos a tener que montar la contraseña. Y si nos hacemos systemctl status, mi primer servicio.service, os dirá que el servicio está inactivo, no está cargando. ¿Cómo hacemos que cargue? Pues con un start. Metemos un start, nuestros 4, y ejecutamos otro status. No lo está cargando. No lo está cargando por algún motivo. Vamos a ver digamos, el log del servicio, porque quiero ver por qué no lo está cargando. Vamos a hacer un journal ctl-u y sería mi primer servicio.service. Yo creo que no, sí. Vamos a ejecutarlo con sudo, porque no consigo ver por qué no lo está ejecutando ahora mismo. Primer servicio.service. No consigo ahora ver exactamente por qué no está cargando, pero igualmente tenemos el servicio creado y teóricamente se debería estar ejecutando. El comando que os he mostrado del journal.ctl lo que os va a permitir, vamos a limpiar, el comando journal-ctl lo que os va a permitir es ver el servicio, es decir, que el login del servicio. Vale, vamos a ver, espera, systemctl status, vamos a ver el SSH, es a lo que estoy intentando llegar. SSH.service, vamos a hacer un journal ctl-u ssh.service. Vamos a ejecutarlo con sudo. Tenemos que, como os hemos comentado antes, cuando lo abrís tenéis que abrir el puerto 22 y ya está escuchando en el puerto 22. Con abrir el puerto y apuntarlo al puerto 22 ya debería funcionar correctamente. Más opciones del systemctl. Imaginad, queréis ver los servicios que se están ejecutando. Si ejecutáis su systemctl podéis ver todo lo que se está ejecutando. Si pulsáis enter vais bajando y veis todo lo que se está ejecutando. Entre ellos, pues el SSH se está ejecutando. Perfecto. Una vez lo habéis visto, vamos a pulsar control C. Ya habéis visto cómo realmente podéis verlo. Imaginad que queréis que el SSH se habilite en cuanto encendéis el ordenador. ¿Cómo hago eso? Pues hacéis un systemctl enable y en este caso ssh.service. Voy a meter la contraseña
Y permission denied, vamos a entrar con el usuario root, vamos a entrar con el usuario root, no vaya a ser que no me esté dejando por eso, ctl enable ssh.service, y ahora sí, de hecho ya lo ha habilitado para que cuando enciendas el ordenador automáticamente se te cargue SSH. ¿Por qué cuento esto de que puede habilitar algo y puedes deshabilitar algo? Para habilitar es con el enable, para deshabilitar pues sería con el disable, digamos. Esto viene bien cuando, por ejemplo, se te enciende el Bluetooth cuando enciendes el ordenador. Imagínate que no quieres que el Bluetooth se te active. Pues un systemctl disable, averiguas cómo se llama ese service y ya lo desactivas, ya no se te vuelve a activar. Esto también viene bien sobre todo para el tema de servidores web. Si utilizas un servidor web Apache, un servidor web Caddy, con journalctl puedes mirar logs, que aparte también se guardan archivos. También puedes parar y reiniciar el servicio. Son cosas que lo ves sobre todo en esos ámbitos. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, por última vez, simplemente ya por curiosidad, vamos a intentar habilitar el servicio que íbamos a habilitar, que era systemctl, vamos a ver, systemctl, start, mi primer servicio.service. Esto es un status, es que a lo mejor no se está ejecutando por algún motivo, para no... Vale, ahora sí, vale, el tema era los permisos. Como podéis ver, sin permiso root no podéis ejecutar el servicio y se ha ejecutado las 10 veces, es decir, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, y aquí se ha ejecutado satisfactoriamente. Más allá de todo el tema de los servicios, ¿qué con el comando journalctl podemos ver más que eso? Sí podemos. Si ejecutamos un journalctl, journalctl-listboots, lo que vamos a ver van a ser los logs, digamos, de que tenemos desde el momento en el que el sistema se ha booteado, se ha iniciado. ¿Y cómo podemos, digamos, acceder a ello? Pues muy sencillo, podemos ejecutar un journalctl-b-1 si queremos acceder al anterior, no al de ahora, sino a lo que sería el anterior. Si ejecutamos esto, aquí pues obviamente nos va a mostrar una descripción muy larga de lo que sería pues todo el log desde que hemos iniciado todo. Es decir, desde que hemos iniciado tenemos un log enormísimo. Obviamente con comandos como grep, que habéis visto ya en el curso, lo habéis visto en momentos anteriores, podéis filtrar para ver la información que queráis. Pero ya no solo podéis filtrar por los booteos anteriores, es decir, podéis filtrar hasta por el log, digamos, de lo que ha pasado una hora antes. Si ejecutáis un -sin, si ejecutáis un one hour ago y lo introducís, aquí tenéis pues todo el log de lo que ha pasado una hora antes. Es decir, el tema de los cambios de cuando hemos creado los usuarios, si recordáis, creamos el usuario Víctor, creamos el usuario Luis, todo ello se guarda ahí. Tenemos aquí la user, tenemos literalmente todo. Y también podemos utilizar una última vez el comando journalctl con lo que sería el servicio, por ejemplo, con el servicio MySQL, o vamos en vez de MySQL vamos a utilizar SSH, por ejemplo. Si estamos en ssh.service-f, aquí podemos ver, según vayan entrando líneas, van a ir apareciendo aquí. Según se vayan añadiendo más líneas a ese journalctl, van a ir apareciendo aquí automáticamente. Esto viene bien también para ver los logs. Y aquí, como obviamente en SSH no está pasando ahora mismo nada, no sale nada. Pero si estuviese pasando, seguiría apareciendo. Bueno, una vez hemos visto ya entonces todo el tema de lo que serían el systemmd, vamos a proceder a repasar otra vez con las diapositivas lo que hemos visto del systemmd. Vamos a ir para atrás, vamos a ir ahora al systemmd. El systemmd hemos visto en primer lugar que monta los sistemas de archivos según la carpeta etcfstab. Las units se encuentran en la carpeta libsystemd system y etcsystemd system. También hemos visto que podemos instalar SSH o podemos instalar un servidor abierto de SSH, que no lo hemos visto, no lo hemos todo rastreado, pero lo vamos a ver ahora cuando veamos paquetes. Que ejecutaríamos un sudo apt install OpenSSH server para instalar el SSH. La configuración del SSH, que tampoco la hemos visto, que la vamos a ver ahora con los paquetes, se encuentra dentro del etc SSH y para conectarse por SSH sería lo siguiente. También recomendamos instalar fail2ban. Fail2ban es algo que nosotros siempre recomendamos instalar porque hay mucha gente intentando acceder por SSH a ordenadores ajenos. Es decir, para intentar acceder con diccionarios de contraseñas. Y claro, están constantemente intentando entrar. Si instaláis fail2ban, al menos le valean la IP y ya no va a seguir intentándolo una IP tantas veces. Y después tenemos el SFTP, que te va a permitir intercambiar tanto archivos mediante clic como GUI.
Vamos ahora a ver vamos a ver ahora digamos, lo que sería la configuración del SSH, simplemente para que la veáis así un poco por alto, ya que no nos podemos parar mucho en ello. Vámonos a la máquina virtual, nos vamos aquí, ¿vale? Y vamos a ejecutar ahora un cat etc ssh. Y aquí dentro tenemos pues el ssh de config, donde podemos ver toda la configuración del SSH. Es decir, tenemos pues que permita contraseñas vacías, que está en no, que permita el usuario root, que normalmente aparece por defecto, tenemos el puerto, tenemos muchísimas, pero muchísimas opciones que podemos aquí habilitar. ¿Cuáles son las opciones más comunes? Pues las opciones más comunes son la de a lo mejor habilitar solo usuarios determinados para que solo esos usuarios puedan entrar, o también tenemos la opción de que accedan utilizando su propia, lo que sería su propia clave. Más allá de eso, pues podéis instalar, como os he comentado, el fail to ban, que pues sería ejecutar un sudo apt install fail to ban, que va a conectarse a un mirror donde tiene todos los repositorios de Kali y te va a decir que lo va a instalar, que se llama fail to ban, y pues también te van a aparecer todas las dependencias que va a querer instalar. Desea continuar, si le metes un sí, va a descargarlo, como vais a ver, desde los repositorios de Kali. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué es eso de un repositorio? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es como, digamos, el lugar donde se encuentran el software que puedes instalar en una distribución GNU Linux. Y lo que he comentado de un mirror son como copias de ese repositorio que están esparcidas por el mundo en diferentes servidores, tanto de universidades como centros. Muchas asociaciones, por ejemplo, en España tenemos mirrors, como nosotros en LibreLab, tenemos mirrors de CentOS, tenemos mirrors de Debian, de Kali no tenemos aún ninguno, pero tenemos bastantes mirrors y es un tema bastante chulo, siempre y cuando tengas la infraestructura disponible para mantener uno, ya que permite que cuando te vayas a descargar algo, si estás cerca, te lo descargas muchísimo más rápido que si te tienes que conectar, por ejemplo, a otro país a descargarte algo. Es algo bastante curioso. ¿Y dónde puedo yo ver esos mirrors que tengo configurados? Muy fácil, puedes hacer un cat etc apt sources.list. Vamos a hacer un clear, que queda feo. etc apt sources.list. Y aquí tenemos pues, un link de la wiki de Kali para ver cómo funciona el tema de los repositorios. Y tenemos aquí el repo de http kali.org. Después tenemos todo esto dividido en lo que serían las releases, y las suites, que serían, por ejemplo, una suite sería la versión normalmente estable y la no estable. Y después también tenemos los componentes, que son main, contrib, non-free, que por ejemplo en el free suelen estar aquellos paquetes que ya no son libres. Como ha comentado antes mi compañero Cristóbal, está el software libre y hay paquetes que no son libres. Esos son los motivos también por los que la Free Software Foundation no considera muchas distribuciones que son totalmente libres, ya que, pues, de cierta manera, vienen con esto ya aquí metido y eso, pues, obviamente no cumple con sus requisitos para ello. Más allá de eso, ¿qué podemos hacer con el tema de paquetes y con el tema de directorios? Imaginad que queréis instalar pues, el fail to ban, como os he mostrado antes, que lo hemos instalado. Imaginad que queréis instalar el OpenSSH Server. Pues si ejecutáis un sudo apt install OpenSSH Server, os lo instalaría, claro, como hemos visto anteriormente, sí. Pero imaginad que queréis buscar un paquete que tengáis, o que no, o un paquete. Podéis ejecutar un apt-cache search y el nombre del paquete. Vamos a ver un paquete muy curioso. Se llama el core utils. ¿El core utils qué es? Como veis aquí, es el GNU Core Utils. Que el GNU Core Utils lo que te va a mostrar va a ser el Core Utils es las herramientas del GNU Project que venían en un principio, que comentamos al principio, es decir, la historia. ¿Y yo cómo puedo ver ahora todos los paquetes que tengo instalado en mi ordenador? Si ejecutamos un dpkg-l, podemos ver todos los paquetes que tenemos instalados ordenados alfabéticamente. No todos los que tenemos instalados, sino sí, todos los paquetes que tenemos instalados. Hay muchísimos paquetes instalados en Kali. Y por eso Kali es una distribución que está orientada, de cierta manera, a la ciberseguridad. Porque ya por defecto trae, pues como podéis ver aquí, muchísimos, pero muchísimos paquetes de decir software que ya está orientado a ciberseguridad. En comparación con, si te descargas, por ejemplo, un Debian GNU Linux, lo que tendrías que hacer sería ir instalándolos uno a uno
y completando tu distribución con las herramientas que más te gusten, que también sería una opción perfectamente viable, ya que para instalar pues tenemos el sudo apt install. Y ahora imaginad que queréis actualizar los paquetes que se encuentran en uno de esos repositorios, es decir, de vez en cuando, antes de instalar algo, siempre conviene actualizar, porque si no actualizas puede ser que el paquete esté en el repo, pero a ti no te permita, el ordenador te diga que no está, porque no has actualizado. ¿Cómo actualizas? Con un sudo apt update. Si ejecutas un sudo apt update, te va a leer todos los paquetes que va a pillar el repo que se pueden actualizar. Como veis aquí, se pueden actualizar 410 paquetes. ¿Cómo vemos los paquetes que se pueden actualizar? Si ejecutáis un apt list upgradable, podéis ver todos los paquetes que se van a actualizar, y verlos así está bastante bien, pero como digo, si ejecutáis y filtráis con greps, por ejemplo, si buscáis uno en general que queréis saber si se va a actualizar o no, porque a lo mejor os puede dar problemas, podéis ejecutarlo y ver a qué versión se va a actualizar. Como veis aquí, está actualizado desde tal versión y un poquillo es bastante útil en ese sentido también. Vamos ahora a actualizar los paquetes. ¿Cómo se actualizarían los paquetes? Se ejecutan con un sudo apt upgrade. Si ejecutáis esto, os va a decir que tienen todos estos paquetes que se van, tienes nuevos paquetes, que son estos, que es decir, eso que digo, aquí te dice todo lo que va a hacer, te va a instalar todos estos paquetes, va a quitar estos paquetes que ya son inútiles, es decir, no os hacen falta, y además van a actualizar todos estos paquetes, que son, pues, al final, se van a descargar los 1094 MB de archivos, y van a instalar 13 nuevos y van a eliminar 0 y, no teníamos, y ya van a actualizar los 410. Si nosotros pulsásemos el botón Enter, nos empezaría a descargar desde los repositorios todos esos paquetes. Os muestra aquí incluso la hora estimada de lo que va a tardar en descargar según vuestra velocidad de internet, y ya tendríais vuestro sistema perfectamente limpio y perfectamente actualizado. Y una vez dicho esto, lo que es último que os vamos a comentar es si los paquetes se encuentran en el repositorio, pero yo puedo descargar ese paquete y, digamos, puedo acceder a donde está ese paquete de manera online. Es decir, si yo tengo un ordenador sin internet, puedo pasarme un paquete e instalarlo. Sí, perfectamente. Si ejecutáis un sudo httph, en este caso http://kali.download barra kali, aquí dentro, a ver si carga, aquí dentro tenéis lo que sería el repositorio donde se está descargando. Podéis acceder, no solo la distro puede acceder. Y los paquetes se encuentran dentro de pool, en este caso depende de cuál sea el paquete, por ejemplo main, y dentro de main pues los tenéis todos ordenados alfabéticamente. Por ejemplo, vamos a la O, he puesto la P sin querer, pero aquí dentro tenéis, pues, yo que sé, tenéis muchísimas cosas. Tenéis todos los paquetes que queráis. Vamos a ir al O, por ejemplo, vamos a ver si el SSH, no sé si está en el main, está aquí el OpenSSH, como hemos visto antes. Entramos y aquí tenemos lo que sería el fichero .dev. Queremos el cliente, nos cargamos el .dev, ok, todo muy bien. Se termina de descargar, y una vez termine esto de descargarse, que va a tardar un pelín, es decir, no nos va a dar tiempo a mostrarlo, si ejecutáis un sudo dpkg-i y ahora lo que sería el OpenSSH client, dais un OpenSSH client, bueno, vamos a las descargas primero, porque no estamos en las descargas, estamos en nuestro home. Si ejecutáis un sudo dpkg-i OpenSSH client, os lo debería instalar. No voy a ejecutar ahora mismo para instalarlo, ya que esto está actualizando cosas. Lo normal es que esperes a que esto actualice para después hacer la otra operación, no hacerlo todo de golpe. Pero claro, esto es un puntazo al final. No tienes que parar todo el trabajo que estás haciendo para actualizar tu sistema, que eso es muy típico en los sistemas de Microsoft Windows, donde tienes que parar literalmente todo lo que hagas para que algo ocurra, o incluso aparece solo automáticamente. Son cosas que destacan sobre todo en GNU Linux, y cosas que al final las usas y no te das cuenta de lo que pasa. Y ya cuando te cambias a otro sistema de Microsoft Windows, te das cuenta de que eso está ocurriendo. Y bueno, cada sistema tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. O sea que al final la decisión siempre va a terminar siendo tuya. Y espero que esta charla te haya servido un poco para conocer un poco más sobre todo el mundillo de GNU Linux. Igualmente, te invito a echarle un vistazo a nuestra asociación LibreLab UCM, donde damos charlas y hacemos eventos tanto de las distribuciones GNU Linux como distribuciones de ciberseguridad. Y bueno, una vez más os invito, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis contarnos, tenéis nuestras redes al principio de la presentación, y también os podéis encontrar en el grupo de Cyberwall Academy, donde pues ahí nos vais a poder preguntar cualquier duda que tengáis sobre los ejercicios que os propondremos más adelante.
Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a Carlos Loureiro por habernos dado esta oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, nos vamos viendo. Bienvenidos a la charla